Modelos de inteligencia. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado siempre poder explicarse el mundo, comprender la esencia de las interacciones humanas y el uso de los recursos, con el fin no solo de sobrevivir, sino a hacer uso de las posibilidades de forma eficiente. Tarea compleja, ya que en este despliegue de curiosidad, adaptación y creatividad exige más del mismo. Por lo tanto, el hombre ha estado expuesto en este largo camino de nuestra evolución a aprender, desaprender y reaprender permanentemente, desarrollando así su inteligencia, situación que hoy en día lo ha constituido como el ser dominador del resto de los seres vivos del mundo. Las teorías sobre la inteligencia se enmarcan dentro de los dos enfoques que han seguido su estudio e investigación. Un enfoque que se deriva de los estudios de población psicométricos y estadísticos y otro que se deriva de estudios individuales, clínicos y experimentales. Según la teoría de los dos factores de Spearman, la inteligencia se explica por un factor general, factor central común, inteligencia general, que dependería de una energía mental de fondo y un factor específico para cada tarea. El otro extremo de posibilidades se sitúa la teoría de los factores múltiples de Thurston, que concibe la inteligencia como un conjunto de aptitudes mentales primarias. Entre estos dos extremos están las teorías que conceptúan la inteligencia como una jerarquía de habilidades. Por ejemplo, Burke propuso que la mente humana comprende un nivel de relaciones con los dos componentes, la inteligencia general y las habilidades prácticas. El modelo de Vernon también es jerárquico y bastante similar al de Burke, pero difiere en sus conceptos centrales acerca de los factores de aptitud. Parte del concepto de un factor general con dos factores de grupo mayor, uno verbal educacional y otro especial mecánico, varios factores de grupo menor y muchos otros factores específicos en los niveles inferiores. A partir de estas teorías, se ha producido una larga etapa de discusiones sobre la estructura de la inteligencia, de si se trata de una aptitud general o de varias aptitudes específicas. Guilford sostiene que el concepto de inteligencia debe insistir en cómo se parecen los individuos y no en qué se diferencian. Piaget se centra en la adaptación de los individuos a su ambiente, explicando cómo durante el desarrollo cognitivo se llega al pensamiento lógico. Miles sostiene que la inteligencia es solo un término genérico que sirve para indicar las formas superiores de organización o de equilibrio de las estructuras cognitivas, acorde con la propuesta de Galton y siguiendo a dos de sus fundadores, Jackson y Sherrington. En neurología aún se acepta la teoría acerca de una capacidad cognitiva general, que dependería del número de células nerviosas de la corteza cerebral, de la complejidad de sus conexiones y de su organización. Cattell habla de una inteligencia fluida y una inteligencia focalizada. Vygotsky acentúa el papel de la sociedad en el desarrollo de la inteligencia y el papel del lenguaje en el desarrollo del pensamiento. Rubinstein, en la psicología soviética, se habló solamente de capacidades o aptitudes. Por eso, Petrovsky, al definir las capacidades como las particularidades de la persona de las cuales depende el adquirir conocimientos, habilidades, hábitos, el concepto de inteligencia es sustituido por el de capacidades, que sin duda es mucho más explícito que el de factores. Conviene tener en cuenta que hay muchas maneras de definir los conceptos. La inteligencia no escapa a esta dificultad. Vamos a diferenciar tres tendencias en el intento por definir la inteligencia. Definiciones vacías. Para negarlas de plano, todavía vale la pena recordar las propuestas del conductismo, dentro del cual los conceptos acerca de la mente y la inteligencia se desarrollaron entre dos extremos. Desde el conductismo clásico, que considera a la inteligencia como un tema de tabú, hasta el neoconductismo, cuyas hipótesis tienden a la explicación del pensamiento abstracto en términos de mecanismos más simples. Definiciones adjetivas. Supone que los hombres, así como los animales superiores, tienen la cualidad de ser inteligentes y por eso se comportan inteligentemente. Por tanto, la inteligencia viene a ser tendencia general del individuo a desempeñarse inteligentemente en una variedad de tareas. Las definiciones sustantivas. La inteligencia es algo que existe como objeto, unas veces de modo implícito y otras de modo explícito. Por lo general, enfatizan el poder de adaptación al ambiente, la capacidad de aprendizaje o la aptitud
para pensar de modo abstracto señalando la influencia de la naturaleza o de la cultura, sin que el dilema quede resuelto. A pesar del adelanto de las técnicas de investigación en psicología y en las neurociencias cognitivas y de la acumulación de datos de observación consiguientes en las últimas décadas, es evidente que la conceptualización de la inteligencia, que en realidad es un aspecto de la actividad humana enormemente hipertrofiada por la ciencia y la tecnología, sigue entrampada en el marco del naturalismo y el pragmatismo de las ciencias naturales que se pretende aplicar a la explicación de la actividad humana. Trasladándonos a la esfera educativa, el desempeño de la labor docente podría tener la impresión o la seguridad de que su papel social principal es la formación intelectual de tales personas, puesto que la formación del temperamento y el carácter apenas se mencionan en el currículo. Por eso, al preocuparse por el desarrollo intelectual del alumno, sin duda que habrá tomado más en cuenta varios conceptos relacionados entre sí, como mente, pensamiento, cognición, conocimiento, inteligencia, intelecto, destrezas, aptitudes, habilidades, talento, que le servirán para delimitar el objeto con el que tiene que tratar, o mejor, conceptos que debe saber definir para conocer mejor y explicar los procesos internos del objeto que él modifica por medio de su trabajo social.